Damián Larco Guamán es fundador y CEO de TP Advice, se especializa en tributación internacional y tiene una amplia experiencia en estudios económicos que abordan temas de precios de transferencia. Antes de aquello, trabajó en Pricewaterhouse, Deloitte & Touch, Grant Thornton y BDO, liderando la división de impuestos y precios de transferencia, donde adquirió importantes conocimientos y experiencia. Tiene 40 años, no tiene hijos, sí planea más adelante, me dijo. Economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una licenciatura en Finanzas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, maestría en Ciencias en Gestión de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, licenciado en Derecho de la Universidad de Loja y especialista en precios de transferencia, BDO Argentina. Aunque no estaba previsto, empecemos con esto último, me intriga. ¿Qué son precios de transferencia? Bueno, los precios de transferencia, antes que nada... Bienvenido, economista. Gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Sí. Es un mecanismo es una parte de la fiscalidad internacional que básicamente lo que busca es establecer que los precios en las transacciones internacionales, sobre todo, sean a precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no se establecen los precios de mercado, sobre todo en operaciones que son entre partes relacionadas, empresas que pertenecen a un mismo grupo económico, ¿qué puede suceder si las transacciones no son a valor de mercado? Se podría transferir utilidad desde Ecuador, por ejemplo, hacia un paraíso fiscal, trasladar las utilidades, con lo cual pago menos impuestos en Ecuador y traslado esas ganancias a los paraísos fiscales, que son esquemas de defraudación tributaria que se utilizaban en el pasado. Y para combatir esas malas prácticas es que se aplica esta metodología de precios de transferencia. Ya veo porque lo han puesto director del SRI. Ok, vamos a los resultados. ¿Qué explica que hayan hasta ahora logrado un 13.3% de crecimiento en la recaudación de enero a julio? Van ya por 12.341 millones. Esto es 100.3% del cumplimiento de la meta acumulada. En julio, 60% de incremento en la recaudación con relación a julio del año pasado. 2.057 millones de dólares más, julio, con relación al año pasado. ¿Por qué? Bueno, este récord en recaudación se debe principalmente a las acertadas decisiones y oportunas tomadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, y a la incansable gestión que hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión en el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuánto se debe al 15% que se incrementó el impuesto a la renta, los 3 puntos más del 12%? Realmente este récord de recaudación está apalancado en la autorretención a los grandes contribuyentes. ¿A eso se debe más? Principalmente. Obviamente en IVA hemos recaudado, pero recordemos que el IVA lo recaudamos recién a partir de mayo. Correcto. Se establece el 1 de abril y recién en mayo comenzamos a recaudar IVA. Entonces, el IVA de enero a julio hemos recaudado 5.400 millones de dólares. Es un crecimiento del 9.7%, pero en renta hemos recaudado 4.400 millones y allí tenemos un crecimiento del 12.7%. Y eso se explica principalmente por esta medida de las autorretenciones. ¿En qué medida las autorretenciones tienen que ver con el incremento? ¿Qué? ¿Son justificación de la mitad por lo menos? Hemos recaudado en autorretenciones 948 millones de dólares. Hasta julio. Y es una medida que se tomó... ¿Es más o menos del 50% del incremento lo que tiene que ver con autorretenciones? Sí, de ahí se suman de los 4.400, 948 corresponde a las autorretenciones. Y esta norma se establece en la primera ley del presidente Daniel Noboa, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo de diciembre del año pasado, que básicamente allí teníamos múltiples beneficios, incentivos tributarios, beneficios como para la reactivación del sector de la construcción, teníamos beneficios de devolución del IVA para los proyectos inmobiliarios. Y las únicas medidas recaudatorias era la remisión de intereses, multas y recargos, que estuvo vigente hasta el 31 de julio, y este régimen de autorretención a los grandes contribuyentes, porque el principio era que los que más tienen que contribuir con el país. Esto tiene una ventaja. Si el país está bien, los negocios de los grandes contribuyentes también están bien. Esto tiene una ventaja, hay más plata, pero hay menos plata en manos de los privados. Era una medida que se requería para obtener liquidez. Ya, entonces, ¿por qué el ministro de Economía cada rato dice no hay plata, no hay plata, no hay plata? Ni para pagarle a las desarrollos. Ya sé que su función no es ver qué hace con la plata, sino recaudar la plata y pasársela al Ministerio de Economía. Pero ¿cómo explicar esta dicotomía? Es cuando más estamos pagando y recaudando impuestos y cuando menos se dan ciertos servicios.
O sea, para saber dónde estamos es necesario ver de dónde partimos. Cuando nosotros asumimos la administración del Servicio de Rentas Internas, la proyección de la recaudación era una caída de 1.600 millones de dólares, una caída muy importante. Cuando asumimos ya en diciembre del último año, no íbamos a cumplir la meta de recaudación del año 2023. ¿Qué hicimos nosotros? En el último mes del año hicimos gestión también con los grandes contribuyentes, nos reunimos uno a uno con ellos y legalmente se puede hacer un anticipo voluntario del impuesto a la renta. Así que trasladamos impuesto a la renta que le correspondía al 2024, lo trasladamos al 2023. Toda esa gente eso fue que ha cerca de recibido 200 millones de dólares. ¿Cuáles son los beneficios para esos? ¿Qué ha recibido a cambio? O sea, porque en cambio la crítica es, ustedes le siguen sacando más a los mismos que siempre pagan bien. Ya, ¿y? Era una medida, como les decía, para... sí, era inevitable. Apenas 180 millones de dólares en la caja fiscal. De acuerdo. Había una crisis de liquidez. Y hay una gran colaboración del empresariado. ¿A cambio lo inicial era poner la casa en orden. Está bien. Tener unas finanzas públicas sanas. ¿A cambio de qué? Para luego, en el segundo semestre del año, aumentar la inversión, que es lo que ha mencionado el ministro. ¿Usted cree que eso se viene? Pero por supuesto que ¿Va a sí. aumentar la inversión? Estoy convencido de que así será. ¿Por qué? ¿Qué señales hay de eso? Como bien lo decía, no es mi competencia Sí. es la recaudación Sí. tributaria, pero estoy convencido de que esas serán las acciones del siguiente Ahora, semestre del año. Entiendo también Pero que la urgencia está cubierta. Lo primordial era obtener los recursos, porque sin recursos, ¿qué hacemos? La urgencia está cubierta. Ya, vamos al segundo semestre ahora. Pero también me gustaría mencionar cuál es la importancia de la recaudación tributaria. Dele suave. Ahora, cuénteme qué se va a hacer por lo que siempre les hemos reclamado al SRI. Ampliar la base de contribuyentes, cobrar a los grandes evasores y sobre todo en los juicios que ya ha ganado el SRI, cobrar. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, por ejemplo, en la cartera por cobrar del Servicio de Rentas Internas al 1 de diciembre, la cartera contabilizando intereses, multas y recargos era de 5.600 millones de dólares. Ese es el total de la cartera, Ajá. incluyendo deuda firme y deuda que se encuentra impugnada. Al 1 de agosto de este año, la cartera es de 4.868 millones de dólares. Hemos reducido la cartera por cobrar en 732 millones de dólares. 732. En solo, hasta el 1 de agosto. En poco tiempo hemos logrado reducir la cartera. En un semestre. Exactamente. ¿Cree que en el próximo pueden repetir las cifras? Estamos trabajando arduamente para seguir obteniendo los resultados que tenemos. ¿De dónde han sacado estos 732 que han reducido de la cartera de 5.600 millones? Es la cobranza que hemos hecho. ¿A cobranzas de quién? Las cobranzas, justamente lo que usted menciona, los deudores del Servicio de Rentas Internas. Ok. ¿Y qué con los grandes? ¿Y qué con los grandes evasores? Allí están muchos de los grandes también. Son dos cosas distintas. Deudores son los que ya han perdido juicios en firme. Sí. Pero los grandes evasores son los que se siguen haciendo los sapos, no los que eluden impuestos. Hay aspectos en la ley que permiten que eso sea legal. Pero los que evaden son los que hacen trampa. ¿Qué pasa con esa gente? Usted menciona los controles. Tenemos controles. ¿Qué son? O sea, aquí ya no es la cartera por cobrar. Los controles, por Correcto. ejemplo, hemos enfocado nuestros controles en grupos. Por ejemplo, la minería ilegal. ¿Qué hemos detectado en la minería ilegal? Que hay muchas compañías de reciente creación que tienen niveles de exportación muy altos. Sin embargo, eso no guarda relación. 500 millones de dólares en oro. Más de 500 millones de dólares. Y eso no guarda relación con el pago de esos impuestos. Ok. Y más aún, ¿Qué pasa con eso? Ya es ese caso, ustedes denunciaron que hay 500 millones de dólares en oro exportados el año pasado y esa gente no tributa lo que debería. No tributa. Y más que eso, hemos hecho controles de verificación de actividad económica y resulta que no se encontró el domicilio tributario de estas empresas. Que son unos estafadores. Entonces, hemos abierto, bueno, primero que les hemos suspendido el RUC, se han abierto procesos de auditoría tributaria, ¿Ya? Pero aquí esto escapa del ámbito tributario. Claro, aquí eso pasa a lo penal ya. Indicios de contrabando. Ah. Y un contrabando legalizado, porque han obtenido los permisos para exportar legalmente. Bueno, ¿Y saben quiénes están atrás de eso? ¿Sabe? Hay minería ilegal. Y esto aquí... Eso es por minería ilegal, pero hay membretes, hay empresas, hay personas que figuran. ¿Saben dónde están esos fulanos? Ya se fueron del país, pues. Correcto, pero... Y no se pueden apropiar los bienes, proceder contra otros. Lo que hemos hecho nosotros es abrir los procesos, pero también hemos hecho las comunicaciones a los entes de control. Pero ya se paró ese fenómeno. Le hemos dicho al ARCOM, revisen los permisos de exportación de minerales porque deberían suspenderse. Hemos hablado también con las supercompañías porque muchas de estas compañías son SAS. Okay. Las SAS son muy simples de abrir y para exportar minerales deberían tener requisitos que cumplir. Qué o sea, no se puede abrir tan rápido y darle permiso para que exporten Ahora oro. sí, vamos a lo que usted quería. Dijo y que quería con hablar, la SENAE inclusive. Dijo que usted quería hablar de cuál es la importancia de esto. Dele.
La importancia de la recaudación tributaria es justamente eso, como les decía, hay que poner la casa en orden y esto, la recaudación tributaria, todo lo que se recauda se redistribuye en el país. Por ejemplo, nosotros recaudamos y el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas puede hacer los pagos a los proveedores. Los proveedores reciben esos ingresos, pagan sus impuestos, pagan a los empleados, hay más consumo y se genera un círculo virtuoso en la economía, un efecto multiplicador. Entonces, de allí radica entonces la importancia del pago de impuestos. ¿No hay recesión? Muchos decían que con el incremento de los 3 puntos del IVA se iba a crear, que iba a aumentar la inflación, por ejemplo. Vemos las cifras de la inflación, sigue disminuyendo y la proyección es que siga disminuyendo. Se decía también que iba a haber un efecto, sobre todo en los más pobres. Y eso no es así. Las personas nunca... Existen bienes y servicios en Ecuador que están grabados con tarifa 0% de IVA y eso se mantiene con tarifa 0% de IVA. El 73% de los productos de la canasta básica familiar están grabados con tarifa 0% de IVA. ¿Cuál es el beneficio de que ustedes hayan condonado impuestos a más de 270,000 pequeños comerciantes? Es muy importante. En la primera ley del presidente Noboa se establece la condonación y remisión de intereses, multas y recargos. Esta condonación... Para esos pequeños comerciantes. Para pequeños comerciantes. Son 270,000. A quienes sí les hemos condonado impuestos, no son a los más grandes, son a los más pequeños, los pequeños comerciantes. Más de 270,000 comerciantes les hemos condonado $25 millones. ¿Por qué? Por las cuotas de $60 del régimen RIMPE, negocios populares, que son aquellos comerciantes que facturan menos de $20,000 en el año. A ellos les hemos condonado impuestos. También había un régimen anterior al RIMPE, que es el régimen impositivo simplificado, el RICE. También habían deudas antiguas. Les condonamos esas deudas. ¿Por qué los hicimos? Para que ellos puedan formalizarse nuevamente y seguir aportando al país. Entonces, a ellos les hemos condonado los impuestos. Ya, Gabriel ha seguido varias veces un tema vinculado con las casas de apuestas y le tiene un par de inquietudes de esa materia. Sí, con respecto al control de las casas de apuestas que operan en Ecuador y no están acatando el nuevo régimen impositivo, usted hablaba de controles en la parte minera. ¿Cuándo van a haber controles a estas empresas, por ejemplo? Bueno, existe un impuesto único a las casas de apuestas deportivas. Ese impuesto está vigente a partir de julio. Y nosotros, bueno, lo que hemos hecho durante este primer semestre del año es establecer los mecanismos para el control de este impuesto y al día de hoy hay 65 casas de apuestas deportivas que se han registrado en el Servicio de Rentas Internas. 2 de estas casas de apuestas son extranjeras y 63 de ellas son locales. Nosotros estamos estableciendo aún los controles. 65 tenemos al momento registrados, son más. 65, o sea, operan más de las registradas. Pero son más de 65. ¿La otra inquietud que tenías? Son más de 65 y lo que estamos buscando es que identificando aquellas que no se han registrado, porque de lo contrario se genera una competencia desleal. Una casa de apuestas sí paga impuestos y la otra no. Wow. Entonces, lo que estamos identificando estas casas de apuestas que aún no se han registrado, y en caso pues que no lo hagan, estamos haciendo estamos en conversaciones con la Arcotel para que se suspenda las direcciones IP de estas compañías que no se han registrado. ¿Van a publicar los nombres de las casas de apuestas? Estamos en los controles, vamos a publicar las que ya se han registrado al momento, estas 65, y en las que no estamos haciendo este segundo semestre del año, vamos a seguir haciendo controles muy estrictos para aquellos que no se han registrado aún. Gracias, economista Damián Larco, director del SRI. Próximamente una versión ampliada de esta conversación, 1 hora en Ver a su manera.